A su nombre, gloria a Dios, bendito sea Dios. Puede sentarse, hermano, bendito sea Dios. Le damos gracias al Señor, hermano, por este día. Ya estaba sentado, ¿va? Bendito sea Dios. Dios es bueno, yo sé que se cansa, hermano, bendito sea Dios, pero bendito sea el Señor. Dios conoce su esfuerzo, conoce el esfuerzo de cada uno de nosotros, hermano, porque para venir a buscar del Señor ocupa un esfuerzo grande, hermano, bendito sea Dios, porque bendito sea Dios, pero no digamos, para ir a otro lado no ocupa mucho esfuerzo, hermano, bendito Dios. Pero para buscar de Dios sí ocupa esfuerzo, bendito sea Dios, así es que Dios le ha dado la fuerza para que pueda estar acá. Entonces el Señor, hermano, cuando uno va a otro lado, pero ni sueño le pega. ¿Cierto o no cierto? Así es. Bendito sea el Señor. ¿Para qué le voy a decir? Pero a veces ni hambre le pega, bendito sea el Señor. Aquí pega de todo, en la iglesia pega de todo, bendito sea el Señor. ¿Pero por qué? Porque es una pelea, hermano. Esto es espiritual, bendito sea el Señor. Si nosotros no la peleamos, ¿quién la va a pelear por usted? Bendito sea Dios. Así es que hay que seguir luchando. Yo sé que se ha forzado en este día, bendito sea Dios. Dios lo ha permitido la vida. Muchos no amanecieron, bendito sea Dios. Muchos no amanecieron, anochecieron esperando que iban a amanecer con vida. Pero Dios no les permitió la vida, bendito sea el Señor. Y nosotros tenemos el privilegio de estar respirando una vez más. Entonces la palabra dice que todo el que respire y alaba a Jehová, bendito sea el Señor. Así es que hay que estar más que contento con Dios por el día que los ha regalado, bendito sea Dios. Así es que sean todos bienvenidos a la casa del Señor, poderoso Dios. Sean todos bienvenidos una vez más. Gloria al Señor, poderoso Dios. Así es que también le damos la bienvenida a los hermanos que se conectan, bendito sea Dios. Aquí hay un pueblo que les saluda, que hay una iglesia que está de pie, bendito sea Dios. Dios sigue siendo bueno. Yo sé que muchos miran los cultos, muchos escuchan la palabra del Señor, hermano, porque aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. No venimos a ver cómo vino vestido usted, cómo, bendito sea el Señor, cómo está, bendito sea el Señor, sino escuchar la palabra del Señor, hermano, porque a veces venimos a ver que cómo vino el hermano. Mire cómo vino el hermano de vestido, bendito sea Dios. Aquel no vino muy bien vestido hoy. Bendito sea el Señor, poderoso Dios. Eso déjeselo al Señor, que Dios ha reído a las personas. Bendito sea Dios. Así es que vamos a continuar. Tenemos estudio en esta noche, poderoso Dios. Así es que voy a pedir a mi esposa, que ella es la que trae la palabra de esta noche. Bendito sea el Señor. Así es que pongamos atención, reprendamos el sueño. Bendito sea Dios, porque siempre baja sueño. Así es que hay que reprender todo espíritu de sueño. Poderoso Dios. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga más. Y al nombre de Cristo y a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Amén. Le damos gracias a Dios por su misericordia, que nos permite un día más, amén, vernos y venir a la casa del Señor para reunirnos aquí para adorar su santo nombre, porque para eso es que nos reunimos, amén, en su casa, para adorar el nombre de Cristo. Todos unidos es como cuando hay una fogata, amén. Usted pone solo un tizón y ese cualquier momento, cualquier brisa lo va a apagar, pero si hay muchos se van a dar fuerza, amén, y va a encender la hoguera. Así somos los cristianos, amén. Cuando nos reunimos en la casa del Señor es para venir a adorar al Señor juntos, amén. Como decía el pastor, no a ver cómo se vistió el hermano, si la hermana no se peinó o si se peinó demasiado, amén. Venimos, amén, a adorar al Señor. Sabemos, amén, que todos tenemos, como dice su palabra, venir vestidos con modestia, amén, con pudor y modestia para no causar, amén, tropiezo al que está débil. Así, hermano, le voy a pedir que se ponga sobre de su pie. Amén. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Aleluya. Pongamos mucha atención a su bendita palabra. Vamos a hablar, amén, un tema muy importante. No sé si se acuerda todavía del tema que se predicó la vez pasada, del estudio de la vez pasada, amén. ¿Quiénes se acuerdan? Aleluya. ¿Cuántos anotaron? Nadie anotó, anotaron. Amén. ¿Cuál era el tema? Amén. Mire qué importante es, hermano, que anotemos, amén, porque se olvida. Somos templo, amén, somos el templo del Espíritu Santo, no somos cualquier cosa, hermano. Nosotros somos portadores de ese poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos guardarnos para el Señor. Donde quiera que estemos, que vayamos, necesitamos guardarnos para Cristo. El diablo está al acecho y quiere ver
cómo, amén, nosotros nos destruimos primeramente entre nosotros mismos, cómo destruimos este cuerpo que es, amén, la habitación donde mora la presencia de Dios. Por eso tenemos nosotros que cuidarlo, como dice la palabra, caminar con temor y temblor, sabiendo, amén, que el que nos llamó nos capacitará y también así nos guardará de las tentaciones y de todo lo que el diablo quiera poner en el camino, amén. Así que ahora vamos allá, estamos ya en segunda epístola a los Corintios 7, del 12 en adelante. Aleluya. No sé si le dieron el micrófono a la hermana. Poderoso Dios. Aleluya. Aleluya. Adoramos al Señor. Vamos ahora, hermanos, a meditar en el tema, el sufrimiento muchas veces atrae arrepentimiento para salvación. Amén, ese es el tema que vamos a hablar. Amén, no sé cómo dice el tema de su Biblia. Aquí dice regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Amén, bendito el Señor. Su palabra, amén, ya está listo. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo, a la presencia de su Espíritu Santo. El pueblo del Señor decimos, amén, dice así su palabra. Admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Vamos a orar, presénteme delante del Señor, amén. Que el Señor ponga palabras en mi boca, que no hable por mí, sino por el Espíritu Santo. Padre amado, adoramos tu nombre, Cordero de Dios, te damos gracias, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres nuestro Señor, ayudador y salvador eterno. A ti, bendito Dios, nos hemos humillado, Padre. En ti, Señor, está nuestra mirada, nuestra confianza. Padre, cada día enséñanos de tu palabra, enséñanos, Dios de poder, tu voluntad. Encamina tú nuestro paso, Padre. Tu palabra son las que hablan de ti, las que dan testimonio de ti, Señor amado. Ayúdanos a guardarla en la tabla de nuestros corazones, a vivir, Padre, conforme a ella, y que esta palabra llegue a cada corazón, que liberte, que rompa las cadenas, que rompa las ataduras, quite la venda, Padre, y podamos caminar en la verdad, Señor, que tu palabra, Señor, nos has dado. Bendito Dios, porque son ellas la verdad y la vida, Padre. Gracias te damos, Dios de poder. Toma, Señor, mi pensamiento, mis emociones, mis sentimientos, Dios de poder, y que solamente sea la voz de tu Espíritu Santo, Padre, hablando por este vaso en el nombre que sobre todo nombre, Cristo Jesús de Nazaret. Y al nombre de Cristo, gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amén. Pero no deje de adorar al que le dio la vida, al que lo levantó en esta mañana, amén. Bendecimos el nombre del Señor. El sufrimiento muchas veces, amén, trae arrepentimiento para salvación. Hermano, cuando yo estudiaba este tema, se vino algo a mi mente y me trajo esta palabra, me trajo al principio de mi vida cristiana. Cuando yo ni siquiera quería saber del Señor, cuando yo no quería caminar, no quería ser cristiana, me trajo hasta ese momento esta palabra, amén. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, ¿verdad? A veces es necesario que el Señor trate cuando nosotros somos de salvación. El Señor trata con nuestra vida. Hay un temor en el corazón del ser humano, aunque diga que es ateo, aunque diga que no quiere nada de Cristo, aunque diga lo que diga, hay algo que en el hombre, en el ser humano existe de parte de Dios, y está ese temor, porque yo no quería nada con Cristo, pero había ese temor. Yo sabía que había un Dios. ¿Dónde estaba? No sabía cómo buscarlo, no sabía. Quería algo con Él, no quería nada. Amén. Así caminamos todo lo que caminábamos, los que estábamos, amén, apartados. Pero el Señor tenía un plan.
¿Y cuál fue el plan que Dios, amén, hizo? Tuvo que quebrantarme, ver, como dice, como le dijo a Pablo, que no sé, que como le dice, que no, le dice, ¿por qué me persigues? Porque no era la iglesia que perseguía, era Cristo que perseguía. Entonces le dice, estás en estrecho porque es como que estás luchando, lo puso como en la pared. Y como que ahí lo tenía apretado y le dice, ¿para dónde te vas? Es como que estés dando a la pared conmigo. Así pasó también y por eso me recordaba, porque aunque yo no quería nada con Cristo, cuando yo me sentí que ya no podía más ni nadie me podía ayudar, ahí sí lo busqué. Entonces Pablo viene predicándole a esta iglesia. Ahora vemos aquí como dice Pablo, amén, quiero que veamos un poco, amén, de lo que fue la historia que hemos venido estudiando. Por eso le preguntaba, ¿ha venido anotando usted todo lo que estamos estudiando? Porque es bien importante, hermano, que anotemos las cosas. Entonces vimos en la primera carta, amén, de los Corintios, que no se resolvieron los problemas de la iglesia. Vimos que eso fue de conflicto en conflicto y Pablo ahí batallando con la iglesia y Tito también, amén, batallando con la iglesia, sufriendo vituperio por los mismos que decían ser cristianos. Amén. Entonces vemos la oposición, amén, contra del apóstol Pablo, porque en el principio, en la primera carta, vemos cómo hubo oposición, hermano. Ahí había un grupo de personas, cuando Pablo llegó, que ellos, hermanos, quisieron hasta golpear a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo lo que quería era enseñarles. Pablo quería instruirles, pero ellos no querían. ¿Por qué? Porque entre medio del pueblo, usted sabe, los principios de ellos venían de un mundo pagano, de una idolatría, venían de cosas que para ellos venir al evangelio iban a seguir practicando las mismas cosas. Entonces cuando Pablo quiso corregir todas esas cosas, ellos se enojaron y se levantó aquel grupo de personas, no todos, pero había un grupo ahí que hasta incluso pues atrajeron hasta el mismo temor a la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no, los líderes que debían de corregir lo que estaba sucediendo, no lo hacían. Entonces, ¿por qué no lo hacían? Porque a veces, hermano, como que hay cobardía. Cuando hay cobardía en el liderazgo del pueblo, se hace lo que el hombre quiere, no lo que Dios manda. Y ese es el problema, lo que estaba pasando en esta iglesia. Entonces, vemos que Pablo ahí no pudo resolver los conflictos, amén. Entonces, cuando viene Pablo, vamos a ver ahí, amén, lo que es, dice en el 2. Admítenos, dice, admitinos. O sea, dice en otra versión, le voy a leer en esta versión que es más clara. Amén, me gusta más esta versión, porque es actual al tiempo de nosotros hoy. Aunque a veces tengo que hacerle así, porque está bien pequeña su letra. Así que cuando se decida, le digo la versión para que me regale una Biblia nueva con letra grande. Dice, por favor, dice, vuelvan a darnos cabida en su corazón, porque a ninguno de ustedes lo hemos defraudado. Pablo estaba aquí hablándole a este pueblo nuevamente. Dice, a nadie hemos corrompido, ni de nadie nos hemos aprovechado. Dice en el 3, no digo esto para echarles en cara nada, como ya les dije, tienen un lugar muy especial en mi corazón y vivo y moriré con ustedes. ¿Qué nos da a entender Pablo, hermano? Pablo era, amén, uno de los apóstoles que tenía los 9 ministerios. Y entre ellos, hermano, tiene que estar el amor, el más principal. Pablo soportó esta iglesia, tanto la soportó que mire cómo les dice, yo estoy dispuesto a vivir con ustedes si es posible a dar la vida por ustedes también. Mire, hermano, a veces nosotros pensamos que ser cristianos es solamente nosotros venir a la iglesia y con el que me cae mal ya no le hablo, y si alguien me hizo algo allá pues ya no sigo, me voy para otro lado, y ese no es el evangelio. Nosotros vemos la actitud de Pablo.
Porque al mismo que levantó la iglesia, al pastor que fundó esa iglesia, hermano, el mismo liderazgo quiso golpearlo, sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque les enseñaba la verdad, porque ellos no querían que, bueno, no todos, pero había un grupo que no se oponía a la enseñanza, porque habían otros que predicaban otro evangelio. Entonces a veces, ¿verdad?, cuando alguien no quiere corregirse en diferentes áreas, le gusta que le hablen mentira conforme a la vida que está viviendo. Pero eso no lleva a la salvación. Entonces Pablo lo que quería era que ellos se salvaran. Amén. Entonces vemos aquí que Pablo, cuando les dice ahí en el 2, le dice a ellos: por favor, vuelvan a darnos cabida. No era la primera vez que Pablo les hablaba. Si nosotros vemos ahí, amén, también Pablo les dice ahí en 2 de Corintios 6:11, ahí donde estuvimos viendo atrás, ahí Pablo también les dice: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis, dice, estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. O sea, ustedes no quieren darse para nosotros. ¿Por qué? Porque se estaban oponiendo, y cuando hay división, porque eso es lo que provoca la división. Cuando hay división, hermano, dice que en el día de Pentecostés, ¿cómo estaba aquel pueblo? Estaban unánimes, no era que solo estaban juntos todos. Estaban con el mismo propósito, que era esperando la venida del Espíritu Santo. Eso estaban haciendo, esperando la promesa. Estaban ellos en el mismo pensamiento, en el mismo sentir. Entonces, pero esta iglesia no estaba así. Por eso Pablo les dice a ellos: recuerde que a Pablo Dios le mostraba todas las cosas que estaban pasando en la iglesia. Él sabía que había un grupo que se oponía a la enseñanza de él. Entonces, viene Pablo y primeramente, acuérdese que mandó cartas. Primeramente mandó una carta, amén, que una carta, vea la carta severa que mandó Pablo. ¿Se acuerda qué carta fue la que les mandó? Esa carta, hermano, donde se hablaba fuertemente. Pero vamos a seguir aquí, porque eso lo vamos a tocar después, amén. Entonces nosotros estamos viendo ahí que Pablo vuelve a pedirles, amén, a los corintios, que no había ya hecho, amén, en ellos, no se había aprovechado de ellos, porque Pablo, dice que Pablo trabajaba, hermano, predicaba y trabajaba. Él no le importaba, porque imagínense, Pablo era un hombre que tenía mucho dinero. Para que Pablo estuviera donde él estaba y todo la profesión que él desempeñaba, lo que él hacía, era porque tenía dinero. Pero a él no le importó, y después de que ya no siguió ejerciendo lo que él estaba haciendo cuando conoció al Señor, ¿qué fue lo que él se fue a hacer? Dice que él hacía carpas. Entonces vemos que a Pablo lo que él necesitaba era vivir el día al día. Él no le interesaba, sino que lo único que él quería era que las almas se salvaran. Entonces vemos esta declaración de Pablo, amén, al pueblo de Corinto, que le dice que abran el corazón. ¿Para qué? Para considerar su testimonio. Vemos aquí que le habla 3 puntos. Que primeramente abran el corazón. Porque cuando el Señor, hermano, a nosotros nos habla en nuestra vida, como ayer predicaba el pastor, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Pero primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Apunte, porque le voy a preguntar. ¿Qué es lo primero que tenemos nosotros que hacer? ¿Qué hizo usted cuando le presentaron el evangelio? Y usted aceptó el evangelio. Usted abrió su corazón a Dios. Eso es lo que Pablo quería. ¿Para qué? Que abrieran el corazón para que creyeran en lo que él es, en el testimonio, que él de verdad estaba hablándoles la verdad, que es Cristo. Y él le dice: a nadie hemos defraudado. A nadie hemos, dice, corrompido. Ni de nadie nos hemos aprovechado.
Pablo era, hermano, como dice, él era un hombre que no tenía de que nadie, alguien que lo pudiera tachar. ¿Por qué? Porque era un hombre íntegro delante de Dios. Era un hombre fiel que caminaba derecho delante de Dios. Aunque tú pasara el sufrimiento, porque hermano, este evangelio va a haber tiempo de bonanza, pero le voy a decir que la mayoría de tiempo, si usted de verdad está buscando a Dios, va a ser tiempo de sufrimiento muchas veces, como de escasez, enfermedad, porque Pablo todo eso lo padeció. Entonces dice ahí, dice, le voy a leer acá. Vamos a ver ahí en el 3. No digo esto para echarles en cara nada, como ya les dije tienen un lugar muy especial en mi corazón y vivo y moriré con ustedes. Nada, él no estaba pensando en echarles en cara, porque usted sabe que en el mundo se mira mucho eso y aún dentro de la iglesia. Te hago un favor, pero algo a cambio. Le dice Pablo, si yo les estoy diciendo que se arreglen o si he estado ahí con ustedes soportando es porque quiero que cambien. Entonces nosotros vemos cómo todo lo que Pablo, él solamente, hermano, él quería hacer. Es como cuando el padre, ¿verdad?, a su hijo corrige. La misma palabra dice que el que a su hijo aborrece no lo va a corregir. En Proverbios, hermano, Proverbios, usted sabe que Proverbios hay un proverbio para cada día de nuestra vida. Si nosotros nos ponemos a leer un proverbio, tiene 31 proverbios. Uno por día. No sé usted si lo ha hecho, pero yo sí lo he hecho muchas veces. Me agarro un proverbio por día. Y ahí, hermano, a nosotros nos enseña sabiduría. En el matrimonio, en el hogar, con los hijos. Entonces dice que el que a su hijo, dice que el joven no se morirá, dice, si se corrige con vara, porque la vara es para el joven, que es rebelde. Entonces vemos nosotros que Pablo estaba actuando como un padre para este pueblo. ¿Por qué? Porque Pablo lo había visto crecer, Pablo había trabajado para que este pueblo, amén, fuera prosperado y conociera la verdad. Entonces la alegría, amén, de Pablo, que el pueblo, amén, se purificara aún en el sufrimiento, porque eso, mire ahora vamos a ver lo que es el 4, el 5, el 6 y el 7. Vamos a ir leyéndolo casi todo porque viene siendo la misma secuencia. Dice el 4. Tengo en ustedes, dice, la más absoluta confianza y el orgullo, dice esta versión, que me dan, dice, es inmenso. Al pensar en ustedes, me consuelo en medio de mi sufrimiento. Desde que llegamos, dice, a Macedonia, no habíamos tenido reposo desde fuera. Las dificultades se agolpaban a nuestro alrededor. Por dentro sentíamos mucho temor. ¿Por qué Pablo sentía esto? Y les habla y les dice, me siento orgulloso de ustedes. Mucha dice, ahí donde en esta versión que usted tiene, dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación. Vemos cómo Pablo da un cambio. ¿Por qué? Porque esta iglesia, hermano, tomó la decisión de agarrar el consejo de Pablo. Ya fue tanto y tanto lo que Pablo les habló, que viene ahora y vemos cómo el regocijo de Pablo, amén, al ver el arrepentimiento de los corintios. Quiero leerle acá un poco lo que dice poderoso Dios. Vamos a seguir ahí. En 2 de Corintios, ahí el 2:13. Mire que Pablo ahí les está, 2:13.
Ahí a ver si lo lee la hermana. Amén. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Amén. Amén. Entonces dice ahí, el 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Ahí fue cuando Pablo mandó a Tito, amén, con esa carta que le digo yo, esa carta, amén, que fue donde Pablo les habló fuertemente a este pueblo de Corinto. Lo mandó, pero él estaba triste porque no sabía, primeramente, Tito, y imagínese usted que lo manden a darle un mensaje usted a alguien que usted sabe que no sabe cómo le va a responder. O que le pega una pedreada, en ese tiempo era que los apedreaban. O que iba a regresar vivo o que iba a regresar muerto, no sabía qué le iba a pasar, porque si con el líder, con Pablo, fueron capaces de quererlo golpear, ¿qué no iban a hacer con él? Entonces Pablo se queda triste, por eso él habla y dice ahí, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, dice, sino que en todo fuimos atribulados. De afuera conflictos, porque los de afuera, los que eran los religiosos, amén, perseguían a Pablo, le hacían problemas como así mismo le hicieron a Cristo. Dice, y de dentro temores, porque había temor en estos hombres, en Pablo, ¿qué le podrían hacer a Tito? Porque acuérdese que Tito era el que llevaba las cartas para esta iglesia de Corinto y él mismo tenía que traer la respuesta. Entonces, cuando él les habla en el 4, le dice, es porque ya él había regresado a darle buenas noticias. Dice, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, dice, sobreabundó el gozo en todas nuestras tribulaciones. Y dice el 7, y no solo con su venida, con la venida de Tito, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto. Vemos ahora cómo esta iglesia da un giro y toma la decisión de tomar el consejo de Pablo, porque eso fue lo que ellos hicieron. Amén. El gozo de Pablo, amén, fue como le decía antes, como el Padre. Usted sabe en la historia que está ahí en Lucas 15, 11 al 32, la del hijo pródigo. Así fue lo que Pablo sintió, lo que sintió aquel padre, que él hacía, que pensó que su hijo ya lo había perdido. Porque usted sabe que nosotros ahora en este tiempo, cuando un hijo no le sirve a Cristo, cuando un hijo está rebelde, cuando la familia no le quiere servir a Cristo, uno sabe qué puede pasarles. Si la muerte los agarra, ¿dónde van a ir a parar? Pero entonces Pablo tenía preocupación. ¿Por qué? Porque este pueblo no quería cambiar. Pero cuando Tito viene y le dice la noticia que lo habían recibido como él ni siquiera se imaginaba. Lo recibieron, dice, y no dice solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a ustedes. Dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. ¿Por qué, hermano? Porque el deseo, amén, de un pastor, el deseo de un líder es que el pueblo crezca, es que el pueblo madure. Ese es la alegría y el esfuerzo de un líder. Dice ahí, se lo voy a leer en esta versión. Dice, con la noticia que me trajo Tito, él me trajo, dice, esta noticia de ustedes, que lo habían consolado cuando habló de ansia con que esperan mi llegada.
dice, de los tristes que se pusieron y de la gran preocupación que tienen por mí. El corazón me saltó de gozo, dice Pablo. Entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta que, ¿cuál era el tema que le dije? Aleluya, están durmiendo. El sufrimiento muchas veces trae arrepentimiento para salvación. Eso fue lo que causó en este pueblo. Ellos se dieron cuenta, y usted cree que las oraciones de Pablo, hermano, si Pablo clamaba por esta iglesia, Dios tuvo misericordia primeramente de Pablo y de ahí de este pueblo. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, estaban siendo engañados por muchos que querían, amén, que estaban ahí dentro, por muchos falsos, porque eso es lo que nosotros hemos estado viendo. Entonces dice, hicieron como dijo el hijo pródigo. ¿Qué fue lo que él dijo? Me levantaré. ¿Por qué, hermano? Porque el cristiano que vive una vida mediocre es porque quiere, porque ha tomado esa decisión de vivir así. Porque nosotros como cristianos, hermanos, o nosotros agarramos de verdad, como dice la palabra, el arado, o nos quedamos ahí parados. Dijo me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso fue lo que dijo el hijo pródigo. Voy a ir, pero se levantó, tomó la decisión. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Si usted siente, amén, que ya usted no está dando lo que debe de dar, debemos de levantarnos. Debemos de sacudirnos. Porque ¿qué si el Señor viene y nos encuentra a nosotros, hermanos, caminando así de esta manera? Entonces este pueblo, ¿qué fue lo que pasó? Pablo trató, amén, Dios trató con ellos por medio de la oración, amén, que Pablo hacía. Se dieron cuenta, amén, de que Pablo solamente quería su bien. ¿Por qué? Porque Pablo los corregía. Pablo estaba ahí con ellos en toda, es como cuando a veces alguien está en una falta y la palabra se predica. Cae pesado, pero si está en la carne, dice, como decía mi esposo, ¿quién fue con el chisme? Ella tuvo que haberle decir al pastor. No, hermano, es que Dios habla por medio de la palabra. O cuando a uno le llama la atención, cuando ya tiene uno mucho tiempo en el evangelio y le llama la atención. Yo le voy a decir porque muchas veces a mí lo han hecho conmigo y no es agradable. Pero es para nuestro bien. En el momento no es agradable, pero a la verdad, hermano, con el tiempo nos ayuda. Entonces la carta severa, amén, que les escribió primero, trajo a ellos, le dice tristeza. Pero luego, amén, como les digo yo, les dije, entendieron que solamente quería evitarles la muerte, hermano. Porque como le digo, puede una iglesia, hermano, haber muchos miembros en una iglesia. Pero ¿estaremos vivos o estaremos muertos? Estaremos unos pensando en la cena y otros pensando en el desayuno de mañana. Tenemos que estar en el mismo espíritu, en el mismo sentir. Por eso, hermano, yo le digo tan importante que es uno cuando viene a la casa del Señor. Hay que disponerse a escuchar la palabra de Dios. Porque todos trabajamos y nos cansamos. El que no trabaja afuera, trabaja adentro, pero trabajamos. ¿Usted cree que a mí no me da sueño cuando estoy allá sentada? Pero hay que agarrar estrategias uno, hermano, para no dormirse. Mire, yo lo que hago es que yo me pongo a leer la Biblia y me meto en el tema y ando ahí buscando los textos y estoy ahí metida en el tema. Cuando yo me doy cuenta pasó el tiempo. Pero si yo me quedo solo ahí, hermano, y ni siquiera fojeo la Biblia, olvídense que bajé roncadera después. Por eso nosotros tenemos que buscar estrategias porque esta carne se cansa. Se cansa a veces, como dicen, hasta de ser nada se cansa. Pero nosotros tenemos que buscar las estrategias para que no nos domine. Amén. Es el sueño. Poderoso Dios dice, ¿dónde vamos ya?
Dice el 8, porque aunque os contriste con la, aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. O sea, Pablo se lamentó por haber mandado esa carta, porque hermano, les hablaba fuertemente en esa carta. Dice, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido, dice, contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. ¿Por qué Pablo les dice de esta manera? Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra causa. Hay dos tipos de tristeza, hermano. ¿Sabe cuáles son los dos tipos de tristeza? Dice el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Claro que nos vamos a poner tristes. La de Dios produce salvación. Por eso el tema, hermano. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál es el tema? Aleluya. Entonces, la tristeza del mundo trae muerte. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pablo estaba sufriendo cuando le mandó esta carta, y cuando aquellos la recibieron, ya me imagino que quisieron agarrarlo ahí porque hasta le escribieron. ¿Se acuerda que estuvimos viendo donde le dice, tú en la carta eras muy fuerte, pero cuando estás delante de nosotros, no eres el mismo? O sea que ellos estaban, hermano, molestos por aquella carta que les había mandado. Pero después vino a ellos el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento de parte de Dios, ese es el que produce en nuestra vida salvación. Pero el arrepentimiento del mundo, ¿cuál es el arrepentimiento del mundo? La tristeza del mundo, ¿cuál es? Produce muerte, pero mire, ahí, le voy a poner un ejemplo. Pablo decía, me gozo por ustedes, y empieza a halagarlos, ¿verdad? Pero estaba contento por ellos. Qué bueno que les escribí. No quise hacerles daño, pero qué bueno que ustedes tomaron. Hoy me gozo de que ustedes hayan sufrido. Ese es el arrepentimiento de aquellos y la alegría de Pablo para salvación de sus almas. Pero la del mundo, ¿cuál es? Es cuando alguien, vaya, le voy a poner ejemplos, un esposo engañó a su esposa y se fue. Entonces aquel llega arrepentido a la casa de la esposa y le dice, ay, yo estoy triste porque me hacen falta mis niños, porque extraño mi casa, porque extraño mi hogar, porque... O sea, ¿hay un arrepentimiento verdadero ahí? No lo hay. Él está pensando en él, yo estoy triste. No va y dice, yo me arrepiento por lo que hice, por lo que te hice. Es diferente. Entonces, cuando este arrepentimiento que trae el mundo, la tristeza que trae el mundo es diferente. Es diferente, porque cuando nosotros tenemos problemas, muchos hemos pasado problemas. Pero ¿y qué hubiera sido en el mundo? Porque allá en el mundo, hermano, la gente vive ojo por ojo y diente por diente. Porque para que haya una decepción, para que haya una tristeza, tuvo que hacer de dos, no de uno. Entonces el diablo aprovecha, pero eso trae muerte al alma. Entonces Pablo dice, y también nosotros, hermanos, vemos también lo que pasó ahí con Judas. Mira, le voy a leer aquí un poco. Dice este estudio, Pablo elogió a los corintios
por haber reaccionado positivamente a la corrección que él les había impartido. Es difícil aceptar la crítica, la corrección o la reprensión. Aleluya. A veces aceptamos la crítica al mismo tiempo que sentimos lástima por nosotros mismos. Es como el ejemplo que le estaba yo poniendo. Sentimos lástima por nosotros mismos y pensamos que en verdad no la merecemos. Vemos nosotros qué fue lo que ocasionó la diferencia entre Judas y Pedro. Hubo arrepentimiento en Pedro y remordimiento en Judas. Son dos cosas diferentes. Los dos, uno lo vendió, el otro lo negó. Pero nosotros nos damos cuenta que Judas sintió remordimiento, que es algo diferente. ¿Y qué hizo aquel remordimiento en Judas? Lo llevó y fue allá con aquellos con los que los habían vendido y le dijo, a entregarle las 30 monedas con lo que había vendido al Señor, y le dice, me arrepiento porque un justo fue el que yo vendí. Y a aquellos que les importaba, hermano. Pero ¿qué fue lo que hizo Pedro? Veamos ahí en Mateo 26:75. Mateo 26:75. Gloria a Dios. 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes, que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente y fue, dice, a buscar después a sus hermanos. Se arrepintió de lo que había hecho y se fue allá a buscar a sus hermanos. Pero vamos a ver lo que dice ahí Mateo, ahí adelantito, 27:3, respecto de Judas. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Amén. Vemos ahí, ¿verdad?, que los dos se arrepintieron. Pero el arrepentimiento de uno fue para muerte y el arrepentimiento del otro fue para vida, para salvación. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, que lo que Pablo le está dando a entender a este pueblo, a esta iglesia, que ha valido la pena que ustedes hayan sufrido. ¿Por qué? Porque hay, hermano, hay una situación, amén, a veces incómoda entre el que quiere servir a Dios genuinamente y el que está con hipocresía dentro del pueblo. Y es más triste cuando son los líderes los que están actuando de una manera incorrecta. La oveja sufre. ¿Por qué? Porque está mirando las cosas que no están correctas delante de Dios. Pero Pablo llega, le manda a Tito con la carta y les hace ver las cosas, cómo se están moviendo aquí, que tienen que tomar una decisión. Dice el 11, porque he aquí, dice esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? Qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Por qué les habla de esta manera? Vemos ahí que le está haciendo ver, amén, 7 cosas que produjeron ese arrepentimiento en ellos. Y que ahora que ya se arrepintieron y vieron la verdad, ¿qué están haciendo? Defendiendo a Pablo. Lo están defendiendo, ¿por qué? Porque antes se dejaban llevar por los demás. Pero mire ahora cuando viene Tito, llega allá, la sorpresa que los encuentra transformados. Porque hermano, yo le voy a decir algo, que la mentira persevera hasta que la verdad aparece.
Por eso nosotros tenemos que caminar íntegro delante de Dios. Porque que Pablo sufrió en el momento, hermano, lo rechazaron, lo criticaron. ¿Qué no le hicieron a Pablo? Nosotros ya hemos visto la historia. Lo golpearon, ¿qué no le hicieron? Si lo más poco que le hicieron fue que lo criticaron, para él era un halago. Ya no le hacía. Pero como quiera, la carne se ponía triste. Entonces vemos ahora que este pueblo, el cual él trabajó duramente para levantar esta obra de Dios, vemos ahora cómo este pueblo se da cuenta en realidad que Pablo le está diciendo la verdad. Y entonces hicieron, amén, ellos produjeron el arrepentimiento, en ellos produjo estas cosas que Pablo menciona: solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo, vindicación, amén, que ese viene siendo que ellos castigaron con justo juicio al culpable. Eso quiere decir vindicación. Y aquí lo está Pablo, le está diciendo. ¿Qué solicitud le dice? O sea, cómo ellos ahora están actuando. ¿Por qué? Porque Dios había contristado, sus corazones estaban humillados delante de Dios y ellos pudieron ver la verdad. Entonces ellos, ahora el fruto de ellos es defendiendo, podemos decir, al pastor de este rebaño. Dice: en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros nos damos cuenta que va a llegar un momento del que está diciendo engaño, o si en esta tierra no va a ser juzgado, hay un lugar donde va a ir. Como dice, ¿verdad? Una parte en la Biblia dice que muchos serán juzgados en aquel día. Algunos en esta tierra no se les va a pasar factura y no se les va a descubrir el pecado. Van a estar ahí escondidos. Muchos han muerto, hermanos. Nosotros nos hemos dado cuenta. Muchos han partido, amén, y han dejado destrozos en las iglesias. Y han muerto. Y se fueron siendo unos héroes. Pero va a haber un día que se les va a pasar factura. Fueron creyendo que eran salvos y muchos en el pueblo creyeron que eran salvos. La cosa es cuando ya venga aquel día, cuando el Señor pase la lista, a ver si se van a encontrar allá en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque al Señor nosotros no podemos engañarlo, pero bendito Dios, el que agarra el consejo de la palabra y se vuelve del mal camino, se vuelve a Cristo. Así estaba Pablo. Entonces vemos aquí lo que dice el 12. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. Está recordándoles la carta, amén, que les escribió ahí en 1 Corintios 5, 1 y 2. ¿Usted se acuerda de esa carta que les escribió? Así dice que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Dice en esta versión, le voy a leer en esta versión, dice: si les escribí como lo hice, no fue pensando en quién ofendió a quién o quién recibió la ofensa. Fue para que ustedes se dieran cuenta delante de Dios de lo mucho que ustedes se interesan en nosotros. Pareciera contradictorio, ¿verdad? Pero mira que Pablo, entre medio de la exhortación, también él daba palabra, o sea, para hacerle entender a alguno que estuviera todavía, que no sea torcido, que tomara acción en esta carta. Entonces vamos a ver ahí lo que en 1 Corintios 5:12, para que le vuelva a recordar, para refrescar. Le dice ahí, si lo lee, hermana, ahí en 1 Corintios 5, 1 y 2, ya nosotros Amén. estudiamos. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? El 1 y el 2. 1 y 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación
y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Amén. Ahí estaba hablando, ¿verdad?, del que vivía con la madrastra. Y ahora viene él y le dice, yo les escribí esa carta, porque esa es la carta, vea, que él escribió, esa carta que fuerte que él les escribió hablándoles, y le dice, yo ahora en mi espíritu ya he juzgado. Ni en el mundo practica esas cosas. Entonces ahora él por eso les habla con ese halago y le dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Amén. Y ahí en 2 de Corintios 2, 3 y 9, vamos a ver ahí también Pablo vuelve, amén, a repetirles. 2 de Corintios 2, 3 y 9. Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de vosotros. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Amén. Entonces Pablo ahí les está dando a entender, le dice, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. O sea, está Pablo, le mandó la carta y ya juzgando al culpable, le dijo, entréguenlo a Satanás para que se salve su alma. A ver si ellos obedecían. ¿Por qué? Porque Pablo, acuérdese que Pablo había ido queriendo corregir el problema y fue cuando le salieron. Y que por poco y le pegan. Entonces Pablo salió triste de ese lugar, de ver la situación. Entonces luego fue cuando les manda la carta a ellos. Pero ahora ve el cambio y le dice, se han encontrado limpios en el asunto. ¿Por qué, hermano? Porque mire, dice, lo voy a leer del principio. Dice, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando uno... O verdad, nosotros nos damos cuenta cuando hay pecados en la iglesia, más que todo, vea, los líderes son los que se enteran más rápidamente. Cuando nosotros, hermanos, tapamos el pecado de los demás. Eso era lo que estaban haciendo este pueblo. Por eso Pablo se indignó con todos y mandó la carta a los líderes, porque ¿dónde estaba el pastor de esa iglesia? Para que él permitiera todas estas cosas. Entonces por eso él se indignó, pero ahora que viene él y ya encuentra que ya han tomado carta en el asunto, entonces le dice, dice, os habéis mostrado limpios en el asunto. Ahora sí, ¿por qué? Porque ya ellos tomaron la decisión, obedecieron lo que Pablo les había mandado a decir. Nosotros no podemos, hermano, hacer oídos sordos al pecado dentro del pueblo, ni ser tampoco nosotros participantes. Porque dicen, vea, por ahí dice un dicho en el mundo, que peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Viene siendo igual, hermano. Ese dicho sí es bien dicho. ¿Por qué? Porque son los dos participantes, o tres, o todos los que estén confabulados tapando el pecado. Vienen siendo culpables. ¿Por qué? Porque están dañando, están manchando el nombre de Cristo. Por eso, hermano, nosotros como yo siempre le he dicho, ¿verdad? En la iglesia va a haber siempre cizaña. Pero mientras usted mire que los pastores están predicando, hablando la verdad, y si algo no le parece, hermano, usted tiene la libertad para ir y preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque cuando uno ama al hermano, uno va y le dice, hermano, mire, yo estoy viendo esto otro. ¿Por qué? Porque no quiere que el hermano se pierda. Entonces ahí es donde viene el problema, porque Pablo les estaba ayudando a ellos
a que se corrigieran de las malas acciones. Pero ellos, ¿qué fue? Salieron enojados. Nosotros, hermanos, es un ejemplo que se nos ha dejado por esta palabra. Para nosotros no caer en ese mismo error. No caer en esas mismas trampas. Mire lo que dice el 13 y el 14. Poderoso Dios. Dice, todo esto nos da, dice, nuevos ánimos, pero mucho más nos alentó y alegró el gozo de Tito por el cálido recibimiento que le dieron y por la tranquilidad que recobró entre ustedes. Me alegro mucho que no me hicieran quedar mal. Al contrario, así como todo lo que les dijimos a ustedes fue verdad, también que le dije a Tito de ustedes, Solís resultó cierto. Aunque Pablo sabía todas las cosas que este pueblo le había hecho, no hablaba mal de ellos. A Tito le dijo que fuera con ellos. ¿Qué le diría? Te van a tratar bien, porque vemos cómo él les habla. Le dice, no me dejaron en vergüenza, porque así como yo le hablé a Tito de ustedes, así se comportaron. Porque a veces, ¿verdad? Es la fe que Dios va a transformar a aquella persona. Tener esa fe que Dios va, a veces nosotros, hermanos, vemos, ¿verdad? A veces nuestras familias o vemos a alguien y dice uno, ay, pero es que sepa que se arrepiente, está duro. Pero no sabemos, hermano, que si le hablamos quizá puede arrepentirse. A veces nosotros, porque vemos las apariencias de las personas. Y a veces las personas, hermanos, que parecen, más tajantes, son esas personas que son más fáciles de quebrantarse y que Dios trate con ellos. Usar ese carácter para predicar el evangelio. Entonces, hermanos, nosotros no debemos de ver las apariencias de las personas, sino hablarle, hacer el trabajo que Dios nos ha mandado, y aunque a nosotros nos hagan perjuicio, ¿verdad? Así como Pablo veía en esto, él estaba confiando de que iban a cambiar. Y Dios trató con ellos. Veamos lo que dice ahí en Filipenses 2, 12 y 13. Filipenses, ya vamos a terminar, ¿ok? Esta predicación fue rápida porque casi el mismo tema se tocó. Gloria a Dios, aleluya. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mire ahora cómo Pablo, ¿verdad? Pablo le está hablando aquí a los filipenses. La diferencia a como esta iglesia, hermano, él le hablaba, pero Pablo dice, queridos hermanos, ustedes siempre me han obedecido, no solo cuando estuve con ustedes, sino también ahora que ya no estoy. Lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Porque, hermano, el nosotros ocultar, esconder el pecado o apañar el pecado, estamos poniendo en riesgo nuestra salvación también. Pero mira con qué confianza Pablo habla y le dice, ustedes me son obedientes. Porque mira, hermano, qué bonito es, amén, cuando, por ejemplo, nosotros sabemos, ¿verdad?, que hay autoridades. Nosotros tenemos que someternos a las autoridades terrenales. Tenemos en nuestros hogares, hay padres, hay que someterse, la mujer al esposo, hay una autoridad en el hogar. La mujer dice sumisa, al esposo, los hijos obedeciendo a los padres. Hay autoridades, amén, todos obedeciendo los unos a los otros. Entonces ahora Pablo, pone aquí a este pueblo y dice, ustedes me son obedientes. ¿Con qué seguridad y tranquilidad habla Pablo? Porque, hermano, igual en la iglesia. Mira, cuando en la iglesia todos vamos caminando por el mismo camino y todos, como decía, en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, con la misma visión. Porque a veces, ¿verdad?, muchos hermanos hemos visto, hay muchos líderes que quieren resaltar. Está bien que resalte, ¿verdad? Porque el que más busca, Dios más le va a dar.
Pero la cosa es que a veces queremos como presumir de lo que tenemos. Ahí, hermano, no hay humildad. Porque aquí acuérdese que el ojo es una parte del cuerpo. La boca es una parte del cuerpo. Igual somos en Cristo. Hay unos que resaltan más que otros conforme el llamado que Dios les ha hecho. Pero aquí nadie dice, yo soy más, la mano no le dice a la otra, es que yo trabajo más la derecha, la izquierda, ¿verdad? No. Aquí ni el ojo le dice, no, que yo todo siempre estoy viendo. No, aquí todos. Entonces Pablo está dando a entender aquí y él le dice, habla aquí en el, ¿dónde estamos ya? 13 y 14, ¿verdad? Pero quería aquí leer un poco más de lo que el 13 me falta de aquí. Dice, porque es Dios el que les da a ustedes el deseo de cumplir su voluntad y de que la lleven a cabo. Cuando una iglesia, hermano, estamos todos caminando en la misma visión, como les dije, obedientes, ni somos carga para los pastores, sino que somos ayuda. Entre todos vamos llevando la carga. Se hace liviana y somos mejor, ¿cómo dice? Es mejor el efecto que se hace en el mundo espiritual. Porque como decía ayer pastor, ¿verdad? Y de verdad que el Señor Jesucristo lo dijo. Y nosotros debemos imitar en eso, hermano. Es una mala comparación, pero a la verdad debemos nosotros de imitar en eso al enemigo. Que él no se divide. ¿Usted cree que los demonios se llevan bien entre ellos? Ellos no se llevan bien. Pero tienen un trabajo que ejercer. Y si no lo ejercen van a ser castigados. Aquí nosotros el Señor con amor nos llama y dice que Él pone el querer como el hacer, así como dice la palabra. Solamente de nosotros esforzarnos. Dice aquí en el 14 de segunda de, a ver dónde estoy. Espéreme que ya me pasé. Sí. Por esto dice, hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con el respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Porque Pablo, hermano, estaba él seguro de que este pueblo iba a cambiar, dice el 15. Vamos a leer de una vez el 15 y el 16. Y si su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con amor y temblor, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Mire la diferencia de Pablo, cómo le viene hablando ahora a este pueblo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, hermano, trae cambios a nuestra vida. Cuando nosotros nos arrepentimos, tiene que haber una transformación. La gente, hermano, empieza a confiar en uno, de ver el cambio que hay. Eso fue lo que pasó. Ahora Pablo les dice, ahora ustedes están limpios de este asunto, de todo ya no se están confabulando con los que estaban ahí corrompiendo el evangelio. Ahora saben la verdad y si me gozo, que dice, de todo tengo confianza en vosotros. Vamos a ver ahí lo que dice segunda de Tesalonicense, ahí 3:4, ahí se lo voy a leer. Dice, tenemos confianza respecto a vosotros en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Segunda de Tesalonicenses 3:4. Tenemos confianza, dice, respecto a ustedes, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Porque Pablo, hermano, sabemos que Pablo era un pastor. Él predicaba y el deleite de él era que las almas fueran transformadas, se arrepintieran
y fueran al cielo. Ese fue el plan de Pablo y ese fue el deseo que hubo siempre en el corazón de Pablo, que hubiera un cambio, y Pablo no se rindió. Porque nosotros vemos la batería cuánto le dio esta iglesia, este pueblo, y Pablo no se rindió. Y ahora vemos cómo él está haciendo ese cambio ahora en la forma de que él está hablando. ¿Por qué? Porque aquellos hombres, aquellas mujeres, aquella congregación tuvo un arrepentimiento. Pero como le dije antes, si nosotros queremos ver ese cambio, primeramente tenemos que nosotros, como pueblos, como hijos de Dios, ser transformados y clamar por aquellas vidas. Porque a veces nosotros queremos un cambio, pero nosotros no cambiamos. Pregúntele a mi esposo por qué vino a los pies de Cristo. Hermano, yo era insoportable. Pero cuando él empezó a ver que de verdad Dios estaba transformando mi vida y empezó a ver la diferencia, ya yo no le contestaba. Yo a veces lo dejaba aquí hablar y yo me quedaba callada. Entonces él de ver que ya a mí no me halló por ningún lado el motivo de estar ahí peleando. Entonces él empezó a ver el cambio. Ya empecé yo a dar testimonio en la casa. Entonces ya se dio cuenta que de verdad el Dios que le servía es verdadero. Porque yo era, como dice la palabra, cotera en piedra, hermano. Ahí, dando problemas. Celosa como olvídese usted. Y eso es un demonio, hermano. Hay muchas cosas ¿de qué le puedo yo compartir? Por eso ahora yo cuando veo a alguien, hermano, que tiene 20 años en el evangelio y está dando los frutos de anteriores del mundo, digo yo, no, ese no tiene a Cristo. Olvídese que yo estaba en ese tiempo porque no había GPS y no le hubiera puesto a mi esposo a ver dónde estaba. Sí, así, hermano. Pero mire, Dios cambia. Dios transforma. Entonces por medio del cambio, de la transformación de uno, es que viene ahora Pablo, mire, a darle a este halago a esta iglesia. ¿Cuándo qué? Cuando se arrepintieron. Cuando hubo ese arrepentimiento verdadero en ellos. Por eso, hermano, mire este evangelio. Este evangelio, olvídese que aquí tenemos que ser transformados si queremos entrar al reino de los cielos. Y esto no es que ahorita me convierte y ya Dios me cambió. Esto es que vamos en proceso de cambio todo el tiempo, hasta el día perfecto. ¿Cuándo va a ser ese día perfecto? Cuando Cristo venga y nos levante. Ahí sí vamos a ser transformados, pero antes de eso tenemos que vivir como que estuviéramos en el cielo, en esta tierra. Y yo le digo que no es fácil, porque esta carne, hermano, no la somete uno y quiere levantarse, quiere volverse allá a revivir la vieja naturaleza. La vieja mujer, el viejo hombre quiere revivir otra vez. Por eso es necesario, uno hermano, yo no sé usted, pero yo sí me conozco. Cuando yo empiezo a ya hablar demasiado, digo yo, no, ya necesitas ayunar más, necesitas orar más, porque yo misma me chequeo, me examino. Cuando yo empiezo con esa renegadera en mi casa, que todo me molesta, que todo, y digo yo, no, ya necesitas ayunar. ¿Por qué? Porque, hermano, esta carne quiere, entre más usted le da, quiere más, dele comida todos los días, va a querer 3 tiempos, luego 4 tiempos y luego ni siquiera va a poder ayunar un día. Pero ya cuando uno empieza, ya ayuna 2 días, 3 días, ya 4 días a la semana, y esta carnita no quiere hablar. Ya no le molesta casi nada. Entonces nosotros, así como Pablo exhortaba a esta iglesia, hermano, nosotros tenemos que agarrar el consejo. Tenemos que agarrar el consejo y volvernos de verdad a Cristo y seguir luchando, porque aquí no estamos seguros. Mientras vivamos en esta carne, hermano, no estamos seguros. Estamos en peligro. Así que ya usted sabe qué tiene que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Así que tenemos, hermano, agarrar el consejo que Pablo está dando. ¿Para qué? Para que el Señor a nosotros nos dé. Dice que ¿cómo es la palabra que dice de que
¿cómo es? Al que poco se le dio, no sé cómo es que dice una palabra. Dice, o sea, como que al que se le entregó, el que supo administrar lo poquito, en lo mucho se le va a poner. Entonces el Señor es igual. Si nos da un poquito y aquel poquito nosotros no lo sabemos ministrar, lo echamos a perder, como Dios nos va a confiar cosas más grandes. Tenemos nosotros que entregarnos al Señor de verdad y mostrarle al Señor que nosotros sí, así como Él tiene esa confianza en nosotros, nosotros también tenemos que salir adelante, no defraudando como este pueblo. Mire que Pablo nunca se rindió, el Señor nunca se rinde, pero ¿qué de nosotros? El Señor quiere, pero queremos nosotros. Él quiere hacer en nosotros una obra poderosa, pero nosotros queremos hacer. Por eso tenemos, hermano, que luchar y esforzarnos. Amén. Así vamos, póngase de pie, vamos a orar, amén, por la palabra del Señor. Padre amado, adoramos